Buenos días. Días. Bueno, en primer lugar, tenemos que decir la otra cosa. A ver, nada del privilegio de dar el curso, la última clase, ¿no? Bueno, vamos a tratar de desarrollar sobre la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular es una articulación no bien angular. No hay otra articulación que se vaya a comparar. Algunos tienen una articulación doble. Si hablamos de articulación doble, los codos son articulación doble. Las rodillas son articulación doble. Pero si ustedes analizan, por ejemplo, los codos, este codo, este brazo, el codo, con los deditos acá, está moviéndose, ¿no? Para partir, en ese caso, el modo no se está moviendo. Igual a la rodilla, así son las articulaciones dobles. Pero la articulación temporomandibular no, porque esa articulación, si bien es cierto, ¿no? Son dos, pero se habla de una articulación bicondílica. Entonces, esa articulación no puede moverse independientemente uno del otro. Se mueven los dos. Los dos pueden estar realizando el mismo movimiento. Si ustedes se tocan, por ejemplo, por delante de los lados, mueven así, van a sentir con una apertura normal de boca. Una apertura normal de boca, ¿no? Así se va a mover. Y acá, un eje así, un eje de rotación. Los dos van a rotar, los dos van a realizar el mismo movimiento. Una articulación máxima de boca. Entonces, el código va a ser así. Los dos van a hacer el mismo movimiento. El movimiento de deslizamiento, de traslación. Pero un movimiento, en los movimientos excéntricos, me refiero a movimientos de lateralidad, de la derecha, de la izquierda. Uno de los cóndilos, ¿no? ¿Qué va a hacer? Movimiento de rotación. Y el otro cóndilo, movimiento de deslizamiento o movimiento de relación. O sea, los dos se están moviendo, pero están realizando diferentes movimientos. Esa es la particularidad en la articulación temporomandibular. Bien. Pues hablamos ahí. ¿Qué cosa es la articulación temporomandibular? ¿No? Entonces, si ustedes leen ahí, dice, es una articulación gínglimo-artrodial compleja. Bien, ¿se acuerdan? Que yo siempre les digo, cuando nosotros utilizamos una palabra, tenemos que saber qué es lo que significa lo que estamos hablando. ¿No? ¿Ya está? ¿Qué significa gínglimo? Significa bisagra. Quiere decir que la articulación temporomandibular
mandibular va a realizar movimientos de bisagra. Mandíbula maxilar, movimiento de bisagra. Luego dice, ¿no? Significa, o sea, la articulación actúa como bisagra, abre y cierra, o movimiento de rotación. Cuando abre y cierra, el cóndilo se está moviendo, está rotando sobre un eje. Sobre un eje imaginario, ¿no? Está rotando. Es como que tengo un lápiz, mira acá, el eje está rotando el lápiz, ¿no? Eso significa, ¿no? Digo, ¿no? Entonces, artrodia significa deslizamiento, traslación. Bien, entonces, ¿no? Por lo tanto, la articulación temporomandibular va a realizar los dos tipos de movimientos simultáneamente, o cada uno de las articulaciones realiza movimientos diferentes. Como ya dije, uno de ellos, movimiento de rotación, y el otro movimiento de traslación o deslizamiento. Mientras uno de ellos realiza movimientos de rotación, la otra está en movimiento de traslación. Esa es una característica de la articulación temporomandibular. Cuando la articulación empieza a realizar sus movimientos, cuando todavía la criatura tiene más o menos, ¿no? 7 semanas, etc., ya empiezan los movimientos, entonces no existe, ¿no? Cavidad intermedia, no existe todavía. Cuando se va moviendo, está plano. Entonces, por ejemplo, la mandíbula no tiene límite para moverse. Es plano, se mueve así, ¿no? En cualquier lugar. Conforme se realiza el movimiento, conforme va formando las piezas dentarias, conforme va evolucionando las piezas dentarias, ¿no? Las piezas dentarias tienen su anatomía característica, ¿no? Sus fosas, sus cúspides, sus fisuras. Entonces, todo eso tiene su porqué. Seguramente ustedes han llegado a la anatomía dental, cuando yo les estirar, ¿no? Entonces, todo eso está hecho para que tranquilamente, ¿no? La articulación temporomandibular vaya, ¿no? Guiar los movimientos mandibulares. Ustedes saben perfectamente. El maxilar es una estructura estática. Mientras que la mandíbula se mueve, ¿no? Entonces, eso tiene un movimiento limitado, ¿no? Ustedes saben que cierran la boca y siempre va a cerrarse en el mismo lugar. Bien, entonces, esa es la articulación temporomandibular. Ahí tenemos la articulación temporomandibular, que ustedes ya la han visto ya en microscopio, en anatomía seguramente ya también les han explicado sobre la articulación temporomandibular, sus componentes, etc. Entonces, tenemos el cóndilo y tenemos acá, ¿no? El hueso temporal. Entonces, ahí, miren, se ha moldeado, ¿no? Una cavidad que se denomina la cavidad meroidea. Bien, entonces, y acá tenemos el cóndilo mandibular. Ahora, si ustedes un poco recuerdan el siguiente desarrollo de maxilar, mandíbula, ¿no? ¿Se acuerdan cómo explicamos cómo estaba creciendo la mandíbula, cómo crecía la rama de dientes, etc.? Entonces hablábamos de los cartílagos secundarios, ¿no? Y uno de los cartílagos secundarios era el cartílago condilo. Una entidad aparte, ¿no? De la estructura derivada del proceso mandibular.
Bien, entonces tenemos ahí ya los componentes que ustedes conocen, ¿no? En la articulación temporomandibular. Bien. Esa es la estructura histológica, ¿no? De la articulación temporomandibular. Entonces tenemos las capas óseas, la capa fibrosa, tejido conectivo fibroso, ¿no? Tejido conectivo fibroso, que está, ¿no? Limitando a una cavidad más o menos en un tiempo, novena semana más o menos, aparecen en las células para separar la cavidad. Se llaman los sinovioblastos. Los sinovioblastos. Estos sinovioblastos, ¿no? Van a formar, ¿no? Sinovioblasto, va a formar un epitelio. Entonces, a ese epitelio le llaman los sinoviotélmicos. ¿Cuál es la función de cada una de las células? Sintetizar y secretar el líquido sinovial. Bueno, entonces, todo esto parte del disco. Y esta capa fibrosa, en primer lugar, son unidos. Están unidos. Un tejido ectomesenquimal. Cuando aparecen los sinovioblastos y vuelven al sinovial, empiezan a secretar, ¿no? Líquido sinovial. En algún lugar se va a depositar ese líquido. De eso ya tenemos experiencia nosotros desde que hablamos, por ejemplo, ¿se acuerdan de los folículos ováricos? ¿No? Como las células foliculares estaban todos compactos, empiezan a suministrar líquido amniótico y cavidades. Y al final se unen las cavidades para formar una cavidad folicular grasa. Se van a formar cavidades, y va a formar una cavidad grande, ¿no? Que van a ser las cavidades de la articulación temporomandibular. Si se está formando sobre el disco articular, se llama o por relación o por posición. Por relación, relacionándolo con los elementos que tiene a vecindad, le llaman, ¿no? La cavidad temporodiscal. Pero si es por posición, le dicen la cavidad supra. Lo mismo está ocurriendo en la parte inferior. Tenemos acá el cóndilo, proceso de osificación, a partir de ese cartílago secundario, a partir del cartílago condilo. Igual aparecen los sinoviotelios, se empiezan a sintetizar el líquido sinovial y va formando cavidades y luego una cavidad, ¿no? Continua, ¿no? Y por su posición la cavidad intra o por su relación la cavidad disco-condylar. Bien, entonces, ¿cómo así es este disco? Es un tejido también conectivo fibroso, pero es avascular en la parte central, no tiene medio. Entonces, ¿cómo sobrevive? ¿No? Si no tiene irrigación, ¿no? ¿Cómo sobrevive? A ver, ¿cómo sobrevivirá? Gracias a qué? Si esa parte central del disco no tiene vasos sanguíneos, no tiene nervios, ¿cómo así? ¿Cómo así? A ver. Tiene en la parte superior que tiene el líquido sinovial. La parte inferior que tiene el líquido sinovial, a través del líquido sinovial se ve las células. No necesita vasos sanguíneos, debe estar muy bien.
Para eso es el líquido sinovial, para facilitar el movimiento y para reducir esta parte, ¿no?, del disco articular. Lo mismo hablamos de una capa fibrosa del cóndilo. Igual tejido conectivo fibroso, pero eso sí es vascular, ahí tiene irrigación, pero igual también se va a nutrir, ¿no?, por el líquido sinovial que está en esta cavidad infradiscal. Y tenemos en la formación del cóndilo, en la formación de la articulación, perdón, una osificación endocondral. No sé aquí o dónde me decían, ¿no?, si se habla del proceso maxilar que va a formar el maxilar y el proceso mandibular de la mandíbula, y la mandíbula va a formar la mandíbula de osificación intramembranosa. ¿Y cómo así? El cóndilo tiene osificación endocondral. Lo que pasa, que ahora le vamos a ver acá, cuando se está formando la mandíbula, la parte del cartílago mandibular, el cartílago orteo, ¿no?, y luego ese cartílago va a formar parte de la mandíbula. De la mandíbula, ¿no?, y luego, por la osificación endocondral, se va a convertir en hueso. Se va a diferenciar en hueso. Entonces ahí tenemos nuestra articulación temporomandibular. Ahí tenemos lo que habíamos visto en la práctica, ¿no? Hueso temporal, ¿no?, la capa fibrosa, las cavidades, ¿no?, supra e infra, y el disco articular, ¿no?, conforme que hemos estado explicando la característica histológica de cada uno de ellos. Igual en la parte, ¿no?, tenemos el cóndilo, tenemos, ¿no?, la capa fibrosa y osificación endocondral, es de articulación en formación. Bien, ahí tenemos las estructuras histológicas de la articulación temporomandibular. Entonces, justo estamos hablando aquí, ¿no? Aquí están las células, ¿no?, que van a formar el líquido sinovial, las células sinoviales, ¿no? Entonces, tenemos justo el disco, tejido, ¿qué dijimos? Tejido conjuntivo, ¿no?, fibroso. Tejido conjuntivo fibroso. Y avascular en la parte central. Entonces, aquí tenemos las estructuras anatómicas, que ustedes ya lo conocen más que yo, ¿no? Pero tenemos acá, por ejemplo, la estructura histológica de una osificación endocondral, ¿no?, cartílago hialino, que luego se va a diferenciar en hueso por osificación endocondral. Ahora, el mecanismo de la osificación endocondral ya lo hicimos. ¿Cuál es el mecanismo de la osificación? ¿Por qué? ¿No? Si ustedes desean, les podría yo, ¿no?, un poquito explicar cómo así es esa diferenciación de ese cartílago en hueso. A ver, después. Plumones no hay. Bueno, resulta de que cuando hay cartílago, habíamos dicho que la capa fibrosa no tiene muchos vasos sanguíneos, la nutrición es un poco deficiente. Como la nutrición es un poco deficiente, entonces se está formando hueso en esta zona. Entonces no ingresa las nutritivas.
Como no ingresan sustancias nutritivas, dentro están los condrocitos. Los condrocitos necesitan nutrición. Como están en una cavidad, los condrocitos, ¿cómo se llama la cavidad de los condrocitos? Los condroplastos. Dentro de los condroplastos, los pobres condrocitos, es como que nosotros nos nutriríamos, todo esto era como una esponja. Afuera líquido. Toda abre, ¿no? Chupamos la esponja, nos estamos nutriendo. ¿No? O nos ponemos a chupar la esponja para nutrirnos, para tomar nuestro desayuno. Estamos en una tomando desayuno. Pero resulta, como esta es esponja, pero al otro lado hicieron una pared de cemento. Ya no hay puede. Entonces empezamos a chupar. Crecemos un poco para pegarnos más acá, etc. Así se hipertrofia. ¿Se acuerdan? El cartílago hipertrófico que daba en los condrocitos que crecen en su afán de captar sustancias nutritivas. Bien. Entonces, ¿cómo? Ya el condrocito que está ahí, ¿para qué está? Es para el mantenimiento del tejido cartilaginoso. Ya pues el condrocito ya está muriendo, ya no tiene capacidad de mantenimiento. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Se va a calcificar, ¿no? Esa zona de matriz cartilaginosa. Pero aparecen ahí, ¿no? ¿Se acuerdan de los pericitos? ¿Se acuerdan de los pericitos? ¿Quién se acuerda de los pericitos? ¿Alguien se acuerda de los pericitos? ¿No? Claro. Los vasos sanguíneos, ahí están como garrapatas, son los vasos sanguíneos. ¿Recuerdan? Pero también se llaman los pericitos o los senos perivasculares. Esas son células indiferenciadas. Esas son células indiferenciadas. Es como está regenerando esa zona de la matriz cartilaginosa, se van a diferenciar en macrófagos. ¿No? Se van a diferenciar en macrófagos. Algunos van a comer, ¿no? La matriz cartilaginosa. Otros pericitos se van a diferenciar en osteoblastos. ¿Qué va a ser el osteoblasto? ¿Qué va a ser el osteoblasto? Va a sintetizar matriz ósea. Mire el mecanismo. Para eso sirve como esas células indiferenciales que nosotros les hablábamos. Para eso sirve, para entender, para explicar cómo así está ocurriendo, por ejemplo, la oxidación en lo contrario. Y así se está, ¿no?, formando el hueso, ¿no? Y luego va degenerando el cartílago. Bien, ahí tenemos, ¿no? Eso de ahí son las estructuras anatómicas que ustedes, ¿no?, lo conocen bien. Yo lo voy a explicar porque ya seguramente los profesores de anatomía les explicaron bien a ustedes, ¿no? Muy bien, dentro de la histología de la articulación temporomandibular, ¿no?, dentro de los movimientos normales de la articulación temporomandibular, movimientos silenciosos. Una articulación normal, ¿no?, movimientos silenciosos. Ustedes, cuando ya ejercen la clínica, en realidad, los movimientos de la articulación temporomandibular les va a decir cuál es el problema que tiene el paciente, ¿no? Si tiene una apertura normal, ¿no?, adecuada o no. Entonces, primero tiene que ser silencioso. Se tiene que escuchar, ¿no?, sin interferencia. No tiene que ver interferencia. Yo quisiera que ustedes vayan ejercitándose.
no van a poder enseñar al paciente. Pero tienen que saber que va a manejar a la relación. ¿No? Yo aprendí. Fuera ya de la facultad, eso ¿no? Después lo terminé como castigo, y me quedo enseñar con esto, pero siempre quería castigar, y no sé por qué. Y si me vengo, pero ahí aprendí. Enseñar lo aprendí. Entonces, ya lleva. ¿No? Si usted abre la boca, lleva su lengua lo más alto posible, toca su paladar. Y así, con la lengua en el paladar, cierra la boca, para cortar la boca. ¿Se va a relajar? Encaja la mandíbula conocida o la mandíbula, vamos, yo por ejemplo, le digo mi analización técnica, y cuando me relajo, mi mandíbula, o sea, se va a una posición que no se le hace hacer, a eso le llamamos. Muy bien, entonces, eso tiene que tener movimientos sin interferencia, sin molestias, y los movimientos unidireccionales, arriba, abajo, adelante, ¿no? Lateralmente, etc. ¿No? Bien, entonces se relaciona claramente con la articulación dental. Muy bien, los que van a participar en los movimientos de la articulación temporomandibular. Muy bien, esa es la parte anatómica, de la parte psicológica, ¿no? Ahora, ¿cómo se desarrolla esta articulación temporomandibular? Bien, retrocedemos y llegamos a nuestro embrión, ¿no? Más o menos cuarta, quinta semana. Ahí tenemos nuestro embrión, ¿no? Proceso frontal, proceso maxilar, proceso mandibular, ¿no? Y el aparato branquial. Bien, entonces aquí tenemos las estructuras que van a dar origen a los vasos sanguíneos, los nervios, las estructuras que van a dar los músculos y las estructuras que van a dar las partes óseas, ¿no? Los cartílagos, cartílago de Becker, cartílago de Richter, todos los cartílagos branquiales tenemos ahí, ¿no? Esos todos van a participar en la formación de la articulación temporomandibular. Bien, entre la sexta y la octava semana ya aparecen, ¿no? Tenemos acá proceso maxilar que va a dar origen al hueso maxilar. Y luego tenemos, ¿no? El proceso mandibular que va a dar la boca. Muy bien, y acá parte del temporal, la escama del temporal, donde va a participar también activamente en la formación de la articulación temporomandibular, que tenemos acá, ¿no? La mandíbula y el maxilar, y los otros componentes que ya se están formando. Bien, ahí tenemos, ya hemos explicado, entonces, la articulación temporomandibular, formado entre el cóndilo mandibular y temporal. Hace posible abrir, cerrar la boca. Está ubicado delante del paneo auricular y a cada lado del cráneo permite la formación, masticación, deglución, expresión facial y bostezar. O sea, prácticamente permite todas las funciones, ¿no? de esta manera. Yo tuve oportunidad de decirles a ustedes, antes la gente los conocía como dentistas, ¿no? Los dentistas. Y decían, los dentistas hacen la dentistería, así como que los arquitectos
nada más que dientes. Y la gente dice, ¿qué es los dientes? Nada más. Nada más que dientes. Bien, y no lo sabe ya con ontología. ¿No? Diente, pero como ciencia. Diente como ciencia. Oh, ya vamos a ver. Pero si ustedes saben, el origen de todas las estructuras que nos permiten la masticación, deglución, formación, respiración, expresión facial, ¿cuáles? ¿Cuáles? No, esas son funciones. ¿De qué? Del sistema estomacal. Estómago, boca, enanos, mandíbula. Es eso, sistema estomacal. Con todos los componentes que nos permiten realizar las funciones, de esas funciones que estamos hablando, ¿no? Formación, masticación, respiración, deglución, expresión facial. Todo eso tratamos nosotros. A ver, te caes. No tienes dientes. No, te vas a ver feo. Bien, entonces, ¿qué es eso? Entonces, en vez de atrasar, ahora es, ahora era colegio odontológico, ahora se llama colegio de cirujanos dentistas. Colegio, ¿cuándo se estará viendo ahora? Se dieron a hacer libre, nada más. Bueno. Bien, entonces, entre la sexta y la octava semana, ¿qué cosa está ocurriendo? ¿No? Aparece el primer esbozo de la mandíbula a partir del primer arco faríngeo. ¿Cuál es? El primer arco faríngeo, ya saben ustedes, el arco mandibular, ¿no? Bien, que se convierte en dos zonas cartilaginosas, ¿no? Uno, el cartílago de Meckel, y la otra, el cartílago secundario, que hablamos de antes. Bien, entonces aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, el cartílago de Meckel, bien relacionado con esa formación. Esto ya lo hemos visto. Bien, la séptima semana. ¿Qué está ocurriendo en la séptima semana? Miren, tenemos el blastema, o sea, es ectomesénquima que va a formar el temporal. Y tenemos el blastema condilar. O sea, que va a formar el cóndilo de la bombilla. ¿No? Entonces, condensación de mesénquima, de ectomesénquima diríamos, porque hemos hablado ya, ¿no? A nivel estomatológico hay ectomesénquima por migración profusa de células de cresta neural. Bien, entonces, la articulación temporomandibular se diferencia a partir del blastema temporal y uno condilar, ¿no? O glenoideo, ¿no? Condensaciones de ectomesénquima. Los dos son condensaciones de ectomesénquima. Mira, ¿cuándo? La séptima semana. Muy bien. Octava y novena semana. ¿Qué está ocurriendo? Octava y novena semana. Mire, crecimiento en sentido posterior o lateral del cartílago, el blastema condilo. Ya vimos, ¿no? Ubicado cerca al miótomo que originará el músculo pterigoideo lateral. Existen los primeros cambios en el desarrollo del blastema glenoideo. Octava semana y novena semana, lo que está escrito ahí. Aquí hemos remarcado, ¿no? De azul, para que ustedes, ¿qué cosa está ocurriendo en la novena semana? ¿Qué cosa está ocurriendo? ¿No? En la octava semana. O sea, aquí básicamente, ¿no? La condensación del blastoma glenoideo. Y otra, ¿no? Que es el disco articular, ya formando el disco articular. De la semana 9 a la semana 10, ¿no? El
El cóndilo inicia su desarrollo mediante el cartílago secundario. Este es el cartílago secundario que hablamos. ¿Se acuerdan? El cartílago de Becker. Y aparecen los cartílagos secundarios que vimos en formación de mandíbula. Cartílago coronoideo, cartílago angular y cartílago condíleo. ¿Se acuerdan que dijimos? Degenera el cartílago angular, degenera el cartílago coronoideo, el único que persiste es el cartílago condíleo. Eso se va a guiar, forma la rama celeste de la mandíbula del cóndilo mandibular. La décima semana, ¿no? La cabeza del cóndilo está completamente diferenciado y sobre ella se observa condensación ectomesenquimal de la porción anterior del disco articular. Eso es lo que está ocurriendo la décima semana. Básicamente, ¿no? Y la 12 semana, el cartílago condilio aparece, ¿no?, a partir del cartílago secundario. Este cartílago no se diferencia en hueso por osificación endocondral. Pues cuando hablamos de la mandíbula, ¿qué tipo de osificación tiene la mandíbula? ¿Qué tipo de osificación? Mixta, ¿no? El cóndilo mandibular, osificación endocondral, el cuerpo, las otras partes, osificación interna, ¿no? Muy bien, eso es todo lo que está ocurriendo, por ejemplo, ahí está, entre la 10 y la 12 semana. Se está formando el disco articular, ¿no?, en las cavidades articulares, entre las cavidades articulares. Aparece el disco articular, pero por la presencia de ¿qué? De las cavidades, ¿no?, donde se está depositando el líquido sinovial. En la 12 semana, ¿no?, ya va a desarrollándose la cápsula articular y los ligamentos. Ya les dije, los ligamentos, ¿qué son los ligamentos? ¿Qué sentidos son los ligamentos? ¿No? ¿Tejido conectivo mismo? Ya eso, ya lo definimos cuando hablamos de ligamentos en la clase pasada, ¿no? Se desarrolla la cápsula articular alrededor de la articulación, se forman, ¿no?, las cavidades, ¿no?, los músculos masticadores, etcétera, etcétera, ¿no? Se inicia la formación de la cavidad infradiscal, ¿no? Aparecen cavidades aisladas, lo que les decía, ¿no? Cavidades aisladas, estas cavidades van coalesciendo, o sea, van juntándose, ¿no? Cavidades por acá, van juntándose las cavidades, ¿no? Y luego va a formar una cavidad continua llena de líquido sinovial. Entre la eminencia articular y el cóndilo aparece el disco articular derivado del ectomesenquio. Se forman los espacios articulares superior e inferior. O sea, se refiere eso a las cavidades, ¿no? Y luego entre la 12 es todo lo que está escrito ahí. Entre la 12 y la 14. Como le digo, está remarcado, ¿no?, las estructuras importantes que se están formando en ese campo. De 16 y 17 semanas. Ya a partir de 16, miren, ya es reemplazado por hueso.
ese cartílago, por osificación endocondral, es reemplazado por hueso. En áreas diferentes al proceso condilio, rama y cuerpo mandibular existe lo que hablábamos, osificación intravenosa. Entonces, en conjunto, la mandíbula, ¿qué osificación tiene? Bueno, ¿no? Y la parte del cóndilo. Muy bien. Se observa la completa diferenciación del disco cartilaginoso que se vuelve avascular y no está inervado en la porción central. ¿A cuál se refiere eso? Al disco, ¿no?, articular, o que le llaman algunos menisco. No sé si se acuerdan, ¿no?, en esta primera parte, cuando hablábamos, ¿no?, del crecimiento de la mandíbula en la altura. ¿Se acuerdan que hablábamos del crecimiento de la mandíbula en el cuerpo cuando se ve en altura, ¿no?, a partir de los árboles alveolares, ¿no? Pero a nivel de las ramas, ¿hacia dónde va a crecer? ¿Hacia dónde va a crecer? ¿De acuerdo? ¿Hacia dónde va a crecer? ¿Hacia dónde va a crecer? Va a crecer. No, vamos a poner la rama ascendente, luego la mandíbula, no. Va a crecer poco. Así. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Para atrás? ¿A dónde? Fíjese, fíjese. ¿Para dónde? Atrás. ¿Para dónde? Afuera. ¿Y para dónde? Arriba. ¿No? En esas tres dimensiones va a crecer, ¿no?, la mandíbula. Eso es importante cuando, por ejemplo, viene la ortodoncia, eso le va a preguntar. Ese tiene que sabérselo bien. Por eso dice aquí, el espacio intercondilar aumenta de tamaño. Los cóndilos se expanden en todas las direcciones. El techo de la cavidad glenoidea aumenta de espesor. El disco y cavidades están completamente formados, extendiéndose hacia los lados. Cuarto mes. Ya el cuarto mes de formación, ¿no? Las modificaciones en los componentes de la articulación son primordialmente de maduración y consolidación. Los procesos de desarrollo no se suspenden hasta alcanzar. ¿Hasta cuándo? Más o menos. ¿Hasta? ¿Cuántos años tiene el hijo? También no terminó de crecer su mandíbula. Su articulación temporomandibular. Tuyo tampoco. De ninguno de ustedes. ¿No? Porque ahí dice, alcanzar la segunda década, o sea, los 20 años más o menos. El cóndilo, ¿no?, sigue creciendo. O sea, esto lo que dice acá está acá, ¿no? Si yo le he puesto, porque acá no se lee bien, para que lean mejor, yo lo he puesto ahí, ¿no? Lo que dice acá está acá. El cóndilo sigue creciendo por la actividad del cartílago secundario. La fosa mandibular y la eminencia articular adquieren su forma definitiva. La articulación se vuelve funcional por los movimientos mandibulares del feto. La función es importante para que se formen los órganos, para que se formen todas las estructuras. No hay función, no se va a formar. No solamente la parte morfológica o la parte histológica, también la parte funcional.
Todo esto es lo que está ocurriendo, más o menos es, ¿no? Desde la semana 14 hasta el nacimiento. Muy bien. Y esto de acá, ya hablamos del origen de las estructuras. Bien, por ejemplo, todo este acá que está de lila. Leemos acá lo que dice acá, ¿no? ¿Qué dice aquí? Fosa mandibular, evidencia articular, directo mesénquima, derivados del blastema temporal. ¿Cuál? Estamos hablando de esta acá de lila, ¿no? Ahora, ¿por qué se forma ese blastema? Ya eso se explicó. ¿Se acuerdan de la cuarta semana cuando hablamos del coronamiento de los células de la cresta neural migran y invaden el mesénquima branquial y se forma recto mesénquico? ¿No está? Luego tenemos este de acá, ¿no? ¿Qué dice? Cápsula y ligamentos ectomesenquimales. Ahí están los ligamentos. Y la cápsula, ¿no? Luego tenemos, ¿no? Este de acá, ¿no? Fosa mandibular, evidencia articular, ectomesenquimal del blastema del temporal, ¿no? Por migración de las células de la cresta neural. Cuando habla la eminencia, se refiere a una estructura en la cual, ¿no? Hay como el tubérculo, digamos, cuando sobrepasa por una apertura máxima de boca, de repente pasa, así que no puede cerrar la boca, porque ya no puede retroceder, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hay que hacer? Así que bajar la mandíbula y volver para atrás. Entonces, ahí se cierra, ¿no? Solo tiene que saber a los mayores que tienen que realizar también. Y esto de verde se refiere al disco articular, ¿no? Interpuesto entre el temporal y el códice. Muy bien. Aquí las diferentes etapas está ocurriendo. Por ejemplo, entre la 9ª y la 10ª semana, ¿qué cosa está ocurriendo? ¿No? El cartílago, ¿no? Que se está expandiendo a través del cartílago secundario, ¿no? Luego, aquí, entre la 12 y la 15 semana, crecimiento del cartílago. Crecimiento del cartílago y luego ya la osificación en lo contrario, ¿no? ¿Cuándo? ¿No? La semana 14. Esa es la secuencia. En primer lugar, ¿no? Aparece el cartílago secundario, va a crecer el cartílago y luego la osificación endocondral. Muy bien, esa es ya la anatomía de la articulación que está madura. Y aquí, para que más o menos un resumen de la cronología, ¿no? De 7 a la 8ª semana, qué cosa ocurre, de la 9ª a la 10ª, de la 10ª a la 12, 14 al nacimiento, ¿no? Secuencia cronológica. Dale a la... Bien, aquí miren, están viendo ustedes, ¿no? Esta es la mandíbula del cóndilo mandibular. Estamos hablando del disco articular, ¿no? Estamos hablando de la fosa glenoidea, ¿no? Está por delante del auditivo externo, ¿no? El hueso temporal, etc., ¿no? El tubérculo articular. Este es lo que les decía, este tubérculo. Cuando sobrepasa el cóndilo y se pone por acá, es difícil que vaya a retroceder, el paciente se queda con la boca abierta, ¿no? Pero a veces, ¿no? Llega hasta la parte de la cresta, de acá de esta estructura, ¿no? Del tubérculo articular. Entonces, eso es lo que ocurre. Por ejemplo, yo cuando no tengo un movimiento normal de la articulación de fondo, sobrepasa.
Muy bien, y tenemos los ligamentos que van a sostener y la máquina. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, una cosita que quería decir. No está mal hablar de las preferencias que voy a tener frente a otro componente de una comunidad para un equipo. Todos los que van a desarrollar un lado, ustedes saben que en algún momento yo fui un decano. Entonces, yo siempre le decía a la gente, yo no soy decano porque es la cara, yo no soy decano porque soy simpático, yo no soy decano porque, no sé, soy decano por un equipo. Y el equipo